Saludos, bienvenidos a otro tutorial de Deep Mecatrónica. El día de hoy vamos a conocer y a aprender a utilizar el puente HL298N. Con este driver podemos controlar la velocidad y dirección de giro de dos motores de corriente continua de forma independiente. Cada uno de los motores tendrá su propia velocidad y su propia dirección de giro. Los motores que puede trabajar van desde 3 hasta 35 voltios, con un consumo constante de 2 amperes por motor y picos de hasta 3 amperes. Así que en total podemos tener un consumo de corriente constante de hasta 4 amperes. En el módulo podemos observar el puente HL298N y algunos componentes extra que facilitan sus conexiones y su uso. Entre ellos podemos observar un disipador de calor, algunos capacitores, un regulador de voltaje y borneras para las conexiones de la alimentación y los motores. Las señales para controlar los motores son recibidas a través de estos pines tipo macho, que pueden provenir de algún microcontrolador o alguna tarjeta de desarrollo, como pueden ser Raspberry, SP32, PIX o Arduino. Es por eso que este módulo es uno de los más utilizados en proyectos donde se requiere el control de motores, motores a paso o algunas cargas inductivas. Analicemos un poco más la arquitectura de este módulo. En la parte inferior vamos a encontrar las borneras para la alimentación de los motores y la alimentación lógica para el puente H. Esto lo veremos más adelante. En los costados vamos a encontrar las borneras para la conexión de los dos motores. Están serigrafiadas como salida 1, salida 2, salida 3 y salida 4. Para el control de la salida 1 y la salida 2, es decir, el motor de la izquierda, vamos a tener tres pines en la parte inferior, ENA o Enable A y N1 y N2. Enable A se utiliza para modular la velocidad. Por aquí podemos recibir una señal PWM del microcontrolador. Y N1 y N2 se utilizan para establecer la dirección del motor. Esto se hace a través de señales digitales, un alto o un bajo. Así que para controlar este primer motor enviaríamos una señal PWM con la velocidad y dos señales digitales para establecer la dirección, la polaridad del motor. Esto sería lo mismo para el segundo motor. Salidas 3 y 4 se controlan con los pines IN3, IN4 y Enable B. Por defecto el módulo cuenta con jumpers en los pines Enable A y Enable B. Esto es para establecer la máxima velocidad en los motores. Si dejamos estos jumpers, los motores irán a la máxima velocidad. Si retiramos estos jumpers, en el pin podemos conectar una señal PWM proveniente de algún pin PWM del microcontrolador. Por lo tanto, en las borneras de los costados es donde vamos a colocar los cables previamente soldados a los terminales de los motores. Los tornillos de las borneras no se retiran por completo, únicamente se aflojan, se inserta el cable y después se aprietan para fijar. Como ya mencionamos, para el control de un motor se necesitan tres pines, uno para la velocidad y dos para la dirección. Por defecto, tenemos jumpers en los pines de velocidad. Si vamos a utilizar un microcontrolador con pines PWM, podemos retirar este jumper y aquí conectaríamos nuestros tres cables. Estos irían a un pin PWM, por ejemplo, de una placa Arduino 1 para la velocidad y dos a pines digitales para la dirección. Haríamos lo mismo para un segundo motor. Conectamos los cables y dependiendo si queremos regular o no la velocidad, utilizaríamos dos pines digitales y un pin PWM para el segundo motor. Así que si queremos controlar dos motores, en total necesitamos 6 pines de la placa Arduino 1, 4 digitales y 2 PWM. Algo muy importante que debemos conocer sobre este módulo son las formas de alimentación. Como puedes observar, en la placa tenemos un tercer jumper. Por defecto viene colocado. Este es el jumper que se retira o se coloca para seleccionar la forma en que vamos a alimentar tanto a los motores como al puente H. La primera forma es cuando dejamos colocado el jumper. Si hacemos esto, por los bornes VCC y GND ingresaríamos un voltaje de 6 a 12 voltios.
Esta tensión alimentará tanto al puente H como a los motores. Si hacemos esto, estamos habilitando el regulador de voltaje. Así que por el borne 5B tendríamos una salida de 5 voltios con un máximo de corriente de 500 mA para alimentar algún otro componente, como puede ser la placa Arduino Uno o el microcontrolador que esté gestionando el proyecto. De esta forma solo tendríamos una fuente de alimentación para motores y puente H e incluso para la parte del microcontrolador. Resumiendo, si dejamos colocado el jumper, por estos bornes debemos ingresar una tensión de 6 a 12 voltios. Esto alimentará tanto al puente H como a los motores. Por el borne 5B tendríamos una salida de voltaje, 5 voltios para alimentar otros componentes. La segunda forma en que podemos alimentar la placa es retirando el jumper. Esto solo se debe hacer cuando vamos a utilizar motores de un mayor voltaje, de 12 hasta 35 voltios. Si hacemos esto, estamos deshabilitando el regulador de voltaje. Quitando el jumper, estamos desactivando el regulador de voltaje, así que el puente H se queda sin tensión. Para que pueda funcionar correctamente, ahora por el borne 5V debemos ingresar una alimentación para la parte lógica, es decir, para el puente H. Así que por este borne ingresaríamos 5 voltios para que funcione la placa. Retirando el jumper, debemos ingresar una tensión de 12 a 36 voltios para motores y deberíamos ingresar también una tensión de 5 voltios para el puente H. En este caso ya no tendríamos salida para alimentar a la placa Arduino Uno o al microcontrolador, así que estaríamos utilizando dos fuentes de alimentación, una para motores y una para la parte lógica. Para terminar esta sesión vamos a hacer la prueba más básica que se puede implementar con el módulo, un motor, una fuente de alimentación y una placa de pruebas. Lo que haremos será alimentar al módulo con una batería de 9 voltios. El rango de alimentación es de 6 hasta 12 voltios por las borneras VCC GND. Con esta batería estaríamos alimentando al motor para la prueba y al puente H. Y también tendríamos habilitado el regulador de voltaje. Así que vamos a tomar la salida de 5 voltios y la vamos a compartir a una protoboard. El motor ya deberá estar conectado en la bornera del motor A o primer motor, que se controla con los pines ENA, IN1 y N2. En esta prueba básica no vamos a modular velocidad, así que dejamos colocado el jumper en ENA. Como ya tenemos 5 voltios y GND en las líneas de alimentación de la proto, que provienen de la salida de tensión del puente H, los podemos utilizar para establecer polaridad en el motor de la siguiente forma. El pin IN1 lo vamos a conectar a GND y el pin IN2 lo vamos a conectar a 5 voltios. Esto va a establecer una polaridad para el motor. Comenzará a girar en un sentido. Si hacemos un cambio en los pines de dirección, IN1 lo conectamos ahora a 5 voltios y IN2 lo conectamos a GND, la dirección de giro se va a invertir, cambiará. Muy bien, repasemos las conexiones físicamente. Batería de 9 voltios para energizar a la placa, que llega a la bornera de 12 voltios o VCC y GND. Después vamos a tomar este mismo GND y lo vamos a compartir a la línea negativa de la protoboard. La salida de 5 voltios, el borne 5V, lo mandamos a la línea positiva de la protoboard. Conectamos el motor en la parte izquierda de la placa, el motor A. Dejamos conectado el jumper para la velocidad de este motor y conectamos dos cables para establecer distintas direcciones en el motor. Vamos a energizar el proyecto. Como puedes observar, tenemos un LED indicador. Es de color rojo. Este LED se mantiene encendido cuando tenemos la alimentación correcta para el módulo. Si parpadea o se ve más tenue, hay algún detalle con la fuente de alimentación. Ahora que ya tenemos tensión y GND en los buses de la protoboard, podemos establecer dirección para el motor. En este momento
Ya que tenemos desconectados los pines de dirección, estaríamos enviando un negativo negativo al motor, lo que lo mantiene detenido. Ahora vamos a establecer un negativo positivo. Comienza a girar en un sentido, en este caso, sentido horario. Para invertir esta dirección, debemos cambiar la tensión en los pines. Y ahora tenemos un giro en sentido antihorario. De esta forma sencilla, hemos probado nuestro puente H. Saludos, en esta segunda parte del tutorial del puente HL298N vamos a integrar una placa Arduino Uno para hacer el control de un motor mediante código de programación. Controlaremos la dirección de giro y modularemos su velocidad. Como se mencionó en el tutorial anterior, con este módulo podemos controlar dos motores, cada uno con su propia velocidad y dirección. El motor A, o motor de la izquierda, tiene los conectores OUT1 y OUT2. Aquí vamos a insertar los cables que previamente se soldaron a los terminales de un motor. El segundo motor, o motor B, es el que tenemos en la parte derecha, en las borneras OUT3 y OUT4. Aquí se conectaría un segundo motor. Vamos a hacer la prueba solamente conectando un motor, el motor A. Así que este motor se va a controlar con los pines ENA o Enable A y N1 y N2. Enable A tendrá que ser una señal PWM y N1 y N2 serán señales digitales. Como vamos a trabajar con la placa Arduino Uno, vamos a definir estos pines. La velocidad, es decir, el pin Enable A, lo vamos a conectar al pin digital número 3 de la placa Arduino Uno, ya que es un pin PWM. Después el IN1 lo conectaremos al digital 4 y N2 al digital 5. Más adelante, cuando quieras hacer el control de dos motores, tendrías que elegir otros 3 pines distintos. Estas son las conexiones que vamos a seguir para la prueba. El pin digital 3 de la placa Arduino Uno, que también es una salida PWM, lo vamos a enviar al Enable A, así que debemos retirar el jumper en esta entrada. El digital 4 lo conectamos al IN1 y el digital 5 al IN2. En cuanto a la alimentación, vamos a dejar colocado el jumper de selección. Significa que debemos ingresar una tensión de entre 6 y 12 voltios por las borneras correspondientes, según lo vimos en el tutorial anterior. Para que todo funcione, debemos tener masa en común, es decir, conectar GND entre el módulo, es decir, la fuente de alimentación, y Arduino Uno. Así que vamos a llevar un cable desde el GND a cualquier pin GND de la placa Arduino Uno. La programación y la alimentación para Arduino proviene del computador. Más adelante veremos una segunda opción para poder energizar a la placa Arduino Uno desde el puente H. Esto serviría, por ejemplo, si vas a hacer un pequeño carro robot. Aquí tenemos las conexiones físicas. Los pines digitales de Arduino 3, 4 y 5 son los que van a controlar al motor. Después vamos a conectar nuestro motor en las borneras del motor A, es decir, la parte izquierda del módulo. La alimentación provendrá de la batería de 9 voltios, en las borneras de 12 voltios GND, y después vamos a tener GND o masa en común. Así que llevamos desde el GND un cable hasta cualquier pin GND de la placa Arduino. Para programar y alimentar al Arduino vamos a utilizar nuestro cable USB hacia el computador. De esta forma tendremos dos alimentaciones en este pequeño proyecto. La primera será la de los motores y el puente H, que proviene de la batería. La segunda, la que alimenta la placa Arduino, que proviene del puerto USB del computador. Como tenemos dos alimentaciones, es por eso que tenemos una tierra en común. Bien, estas serían todas las conexiones. Ahora pasemos al código. Este es el programa prueba. Aunque es muy extenso, la realidad es que es bastante simple. Comenzamos creando 4 constantes de tipo byte. La primera se llama ENA, Enable A, que es igual al número 3. Después una constante llamada IN1, que es igual a 4, y N2, que es igual a 5. Las constantes las vamos a utilizar para hacer referencia a los pines donde tenemos conectado el puente H. Enable A es para la velocidad,
y N1 y N2 para la dirección. En Setup configuramos como salida cada uno de estos pines, ya que enviaremos voltaje, señales PWM y señales digitales. Después, antes de comenzar el código principal, hacemos que el motor se detenga durante 3 segundos, enviando una polaridad negativa-negativa al motor. Después de esos 3 segundos comienza nuestra pequeña rutina. Vamos a hacer que el motor gire en un sentido durante 3 segundos a una velocidad de 250. Recuerda que en el Arduino Uno, los pines PWM tienen una resolución de 8 bits, es decir que los 5 voltios que tenemos disponibles en el pin los podemos enviar en 256 niveles. Si enviamos un 255 sería todo el voltaje, si enviamos 0 sería nada de voltaje. Así que estamos enviando prácticamente la velocidad máxima. Establecemos una velocidad de 250 y una polaridad positivo-negativo durante 3 segundos. Después de establecer esta velocidad y esta dirección de giro, vamos a detener el motor durante 3 segundos. Polaridad negativo-negativo. Más adelante vamos a cambiar el sentido de giro. Establecemos nuevamente la misma velocidad, 255, pero invertimos la polaridad. Anteriormente enviamos high-low, positivo-negativo. Para cambiar la dirección enviamos ahora negativo-positivo, low-high. Esto lo hacemos durante 3 segundos para después detener nuevamente el motor durante 3 segundos. Esta sería la primera parte de la rutina. Establecemos una velocidad máxima, giramos en un sentido, detenemos, giramos en otro sentido y detenemos. La segunda parte de la rutina es básicamente lo mismo, solo que estamos cambiando la velocidad. Ahora establecemos un nivel de 200, una velocidad menor a la anterior. Establecemos la polaridad positivo-negativo, detenemos, velocidad 200, negativo-positivo y detenemos. Así que vamos a hacer la misma rutina, pero con 2 velocidades distintas. Conectamos la placa Arduino Uno y subimos. Después de subir el código, ya podemos conectar la alimentación. Vamos a reiniciar la placa y conectamos la fuente de alimentación. Puedes observar que gira en sentido antihorario. Cambiamos a sentido horario, detenemos, giramos en sentido antihorario, pero a una velocidad menor, y luego sentido horario a esa misma velocidad. La misma rutina, pero en 2 velocidades distintas. Para terminar esta segunda sesión, vamos a trabajar con una sola fuente de alimentación, la batería de 9 voltios. El código va a ser el mismo, ya lo tenemos en la memoria de la placa. Lo que vamos a cambiar es que desconectaremos el cable USB del computador y Arduino se quedará sin energía. Recordemos que el puente H, cuando se alimenta de 6 a 12 voltios y se mantiene el jumper de selección, activa un regulador de voltaje, lo que da una salida de 5 voltios. Así que esta salida la podemos utilizar para energizar componentes como nuestra placa Arduino Uno que funciona a 5 voltios. Arduino tiene algunos pines para la alimentación externa, cuando no utilizamos el conector USB o el plug. Se tratan del V-in y el 5 voltios. En el caso del pin 5B, proporciona 5 voltios cuando está energizado por el conector USB, por el plug o por el V-in. Cuando no tiene ninguna de esas 3 alimentaciones, se puede utilizar para proporcionarle energía a la placa, solamente si estamos seguros de que es una tensión fija de 5 voltios, lo que proporciona el pin del puente H. Así que vamos a llevar un cable desde el borne 5B hacia el pin 5B de la placa. El GND ya lo teníamos en común. De esta forma, la batería energiza al motor, al puente H y a la placa Arduino Uno. Repasamos la conexión física, las mismas que teníamos anteriormente. Los pines de control de Arduino 3, 4 y 5 a los pines Enable A y N1 y N2 del puente H. La alimentación proviene desde la batería en los bornes 12 voltios GND. Compartimos GND a la placa y ahora viene el cambio. La alimentación la vamos a tomar
desde el pin 5B del puente H. Lo llevamos hasta el pin 5B de Arduino. Y eso sería todo. Como ya no tenemos alimentación desde el computador, la tomamos desde el puente H. Conectamos la fuente y el proyecto funciona de la misma forma que en la versión anterior.